Vía telefónica saludo con mucho gusto al maestro Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Maestro, ¿cómo está? Gracias por atender a esta comunicación. Hola Eli, buena tarde, al contrario, gracias a ti. Nosotros muy interesados en una publicación con la que inician esta semana en Morelos Rinde Cuentas y que han analizado la propuesta del gobierno estatal para duplicar el impuesto a la nómina que se había cobrado en los últimos años en esta entidad. ¿Cómo lo interpreta Morelos Rinde Cuentas? Sí, bueno, pues lo primero que hay que decir es que este impuesto a la nómina actualmente es del 2%, es decir, que las empresas hacen un pago del 2% de la nómina de sus empleados, la hacen directamente al Poder Ejecutivo, en este caso al gobierno del Estado, adicional a lo que tienen que pagar de temas de seguridad social o de impuestos federales u locales. Entonces, este recurso que se genera cada año ha estado incrementándose. Para el 2022 fueron ya 700 millones de pesos. La mayor parte de este recurso del impuesto se paga por la empresa privada y una pequeña parte, cerca del 20%, por las instituciones públicas como el gobierno del Estado o los municipios. Este impuesto ha estado creciendo, como decía, en los últimos años, incluso en la propia pandemia. Este impuesto no cayó cuando pensábamos que pudo haber sido causal de muchos despidos masivos. La mayor parte de las empresas mantuvieron a su personal, hicieron un esfuerzo y este impuesto no cayó y, como decía, incluso estuvo incrementándose en el 2021 y 2022. Entonces nos parece que al momento de que el gobierno del Estado quiere duplicar este impuesto, lo hace pues sin poder analizar que hay otras opciones para que el propio gobierno pueda obtener más recursos y que es una salida fácil para ellos el decir quiero más recursos, quiero otros 700 millones de pesos, cuando pues no nos ha informado a los ciudadanos cómo ha estado usando los recursos, por ejemplo, de los servicios de salud. No sabemos cómo se ejercen porque han estado ocultando la información. Todo lo que tiene que ver con el gasto en salud, en medicamentos, en materiales, no han querido transparentar esa información. Entonces, primero creo que para que la ciudadanía pueda decir sí, me vas a descontar o me van a descontar 2% de mi sueldo, pues también tiene que haber un ejercicio de transparencia y nos parece que no ha sido así. Además, creo que también creemos que hay otras fuentes también donde el gobierno del Estado podría obtener recursos. Un caso concreto, por ejemplo, es el de la verificación vehicular. Los ciudadanos que tienen vehículo pagan de manera semestral cerca de 650 pesos, prácticamente 1,300 pesos al año, y este recurso se va íntegro a los verificentros, que pueden llegar a ser hasta cerca de 400 millones de pesos al año, pero que también el gobierno del Estado podría tener una fuente de ingresos ahí, es decir, que la mitad de ese recurso podría entrar a las arcas del gobierno estatal y obtener también ahí recursos para lo que necesite. Entonces, nos parece que eso sería nuevamente cargar los recursos a quienes ya están contribuyendo. Y hay que decirlo también, Morelos tiene el 65% de la población ocupada, está de forma o de manera informal. Solamente el 35% de las personas ocupadas, hombres o mujeres, están en la formalidad. Entonces también es un esfuerzo que tendría que estar haciendo, además el gobierno federal, el gobierno estatal, de buscar herramientas y estrategias para que se tengan más trabajadores de manera formal. Y esto incluso le conviene a todos, les conviene a los propios trabajadores, nos conviene a todos nosotros, pues porque también, ya contarían con seguridad social, pero también hay posibilidad de que se tengan recursos para que se puedan invertir correctamente. Entonces, creo que hay maneras de también buscar otras alternativas y sobre todo de comprobar cómo estás usando los recursos, cuando incluso el gobierno del Estado lleva ya 3 años, 4 años ocultando las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios. Entonces pues no hay tampoco confianza en que estos recursos se van a usar correctamente. Sí, desde luego, y entendemos que los primeros inconformes serían los empresarios que tendrían que duplicar la cantidad del impuesto que actualmente pagan por sus empleados o por la nómina, ¿no?
Sí, esto pues implica también una carga, tener que ejercer un recurso, pero como decíamos, ya se está contribuyendo y lo que uno esperaría es que, bueno, pues para poder contribuir más, pues necesitamos tener condiciones de verdadera seguridad, de desarrollo, que permitan también a las empresas pues poder obtener más recursos para poder contribuir de mejor forma, pero mientras no se esté enterando de cómo se usan los recursos, mientras no haya resultados. Vemos también que la inversión pues prácticamente no ha crecido, la inversión pública, la inversión extranjera no ha crecido, entonces tendrían que cumplir otras condiciones también para que la misma ciudadanía, las empresas pues digan, ok, vamos a aportar porque se están usando correctamente los recursos, porque lo estoy viendo reflejado en mayor seguridad, porque ya para las empresas incluso tiene que haber una inversión también para cuidarse ellos mismos, y entonces pues si no hay condiciones para decir, ok, vamos adelante, pues porque lo estás usando correctamente, pues nos parece que esto es simplemente una salida fácil del gobierno estatal. Sí, definitivamente hemos visto con tristeza que el año pasado, cuando hicieron su propuesta económica, pasaron de largo muchas situaciones. Cuando se quita la libre transferencia, tienen que pedir recursos adicionales para secretarías. Y bueno, ahora vemos que se van por la vía más fácil, ¿no? Incrementar impuestos y bueno, se recargan en los empresarios cuando ha sido un sector muy golpeado durante la pandemia. Sí, así es, fue difícil para la gran mayoría de las empresas, sean pequeñas o grandes. Y entonces, pues lo que tendría que estar sucediendo es que los gobiernos municipales, estatales o cualquiera, pues tengan que estar informando a la ciudadanía cómo ha usado sus recursos y para qué voy a usar este recurso que quiero y si no tengo otras fuentes. Pero como hemos comentado, nos parece que sí hay otras fuentes para obtener recursos, pero que desafortunadamente pues no se quiere discutir, no se quiere tratar, y entonces hay desconfianza en cómo se utilizarían estos recursos. Estaríamos hablando que esta administración, maestro, está concluyendo como empezó, con cero transparencia y pocos resultados, ¿no? En 5 años se cumplieron también esta semana del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo y no hemos visto, justificados en la pandemia o cualquier otro factor, no hemos visto resultados prácticamente en ninguna de las áreas, y en cuestión administrativa podríamos otorgar una mala nota sin duda. Sí, así es. Yo creo que en términos generales podríamos decir que hay poca transparencia y de manera, como lo comentaba, muy concreto en el tema de salud, que es un tema tan delicado y más con la pandemia, pues pensaríamos que la información se transparenta, pero no. Y nosotros llevamos ya al menos 3 años tratando de abrir la información de los servicios de salud, pero de manera reiterativa nos están negando, están bloqueando la información, y entonces no hemos podido conocer bien a bien cómo se usaron los recursos, y desafortunadamente pues hay desconfianza en general de que se están usando correctamente los recursos, y entonces pues es muy difícil así tener confianza hacia los gobiernos cuando están totalmente cerrados. Que es una lástima verdaderamente, y ojalá que en el Congreso, como ocurrió el año pasado, pueda haber una corrección de plana, ¿no? Pueda haber sugerencias distintas para evitar pues este incremento directo al impuesto a la nómina, y estaremos viendo también la reacción que viene por parte del sector empresarial frente a este anuncio que hace el propio encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda. Sí, es un sector importante y nos parece que se tendría que entrar en un diálogo, en una discusión abierta. Generalmente estos temas se tocaban de manera privada entre ejecutivo y legislativo, o siguen sucediendo, pero de ahí lo importante es que pues también esto se pueda debatir y dialogar, que permita a los ciudadanos conocer qué es lo que se quiere hacer con el presupuesto. Nos parece acertado que el legislativo haya detenido las libres transferencias, porque esto obliga al Poder Ejecutivo a usar de mejor forma los recursos, porque llevaban ya 10 años el Ejecutivo de un mal presupuesto, de un ejercicio opaco y discrecional por estas libres transferencias. Eso es una parte positiva, pero creo que vienen semanas interesantes que podría abrir tanto el legislativo como el ejecutivo para discutir qué es lo que necesita el Estado, qué necesitan los municipios para poder invertir en las necesidades que se tengan en cada región. Y vamos a estar muy atentos al trabajo legislativo en la materia. Afortunadamente, insisto, el año pasado pues le dieron la vuelta al presupuesto, hubo por ahí pues toda una pugna política,
pero ojalá que se repita pues esta gran labor que se hizo para reasignar los recursos y, entre otras cosas, poner un freno a la libre transferencia. Maestro Roberto Salinas, del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, muchísimas gracias por atender a esta comunicación. Con gusto, Lili, gracias a ti. Saludos, buena tarde. Que tenga excelente tarde ahí el director de este Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, y es una realidad. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco estaría reprobado en transparencia, como lo acabamos de escuchar. Los funcionarios públicos no rinden cuentas y, por supuesto, hay también una negativa para hablar de los recursos públicos que se invierten en sectores tan importantes como el de salud, después de una pandemia y ante la crisis sanitaria que estamos padeciendo por el incremento de casos de dengue, zika y chikungunya.